Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Fíjate que hasta ahorita me estoy dando cuenta que la palabra en inglés yawn es bostezando, en español, bostezando. No sé por qué antes de pasar al frente siempre me pongo a bostecear. ¿Verdad? Siempre así, sí, como que me da eso, no sé si son los nervios que me hace mi cuerpo automáticamente hacer eso, pero no sé, se me hace bien chistoso, pero bueno, igual, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí otra vez con ustedes, de tener esta oportunidad de presentarles hoy el sermón que me ha dado Dios en este día. Un mes es mucho tiempo, porque cuando tomas mucho tiempo de descanso para antes la siguiente predicación que te toca, pues batalla uno más para tratar de sacar ese tema, como que es mucho descanso para el cuerpo carnal. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Y es gracias a Dios. Y me gustaría tomar un momento para decir que siento muy agradecido porque Dios me ha bendecido mucho en mi vida, y también me gustaría tomar un tiempo porque le quiero pedir perdón, porque el pecado nos ciega, o me ciega. El pecado te hace pensar más en lo que te gustaría tener en tu vida, en vez de ser agradecido por lo que ya tienes. Se nos olvida completamente las bendiciones que tenemos, y se nos olvida por completo que es gracias a Dios que seguimos aquí con vida. El pecado nos ciega completamente todas esas cosas. En Primera de Tesalonicenses 5:18, la palabra dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros siempre tenemos que estar agradecidos, porque al fin de todo, siempre se hará la voluntad de Dios como Él quiere, como Él dice. Dios quita, Dios también da, pero igual siempre debemos de estar agradecidos por todo. Y ahora que Dios me está dando la oportunidad de poder ver de nuevo otra vez ese desarrollo de esta nueva criaturita en el vientre de mi esposa, más me asombra el poder de Dios. Me quedo muy sorprendido de esas bendiciones. Es una verdadera bendición que la verdad yo no tengo palabras para poder explicar el agradecimiento que siento. No me puedo imaginar cómo se ha de haber sentido Abraham cuando Sara tuvo a su hijo Isaac. La palabra dice que Abraham hizo un banquete el día que Isaac fue destetado, dice la palabra, cuando dejó de tomar pecho. Hizo un banquete Abraham. Y el punto que quiero explicar es que cuando uno anda en la carne, cuando uno anda en el pecado, en el placer, no te das cuenta de estas bendiciones que tú tienes en tu vida, de estas cosas hermosas que Dios te da. Las verdaderas bendiciones. Porque el pecado hace que una persona se siente vacío, nunca está satisfecho, nunca está lleno de vida, siempre quiere más. Entonces, cuando me pongo a razonar un poco y trato de meditar en estas cosas, el punto es que yo tomo un momento para juzgarme, examinarme un poco. Y en ese momento de examinarme es cuando yo siento mucha pena, porque Dios sí me ha bendecido mucho y estoy perdiendo la concentración. Trato de enfocarme en la palabra, pero luego mi mente vaga en las cosas carnales. El mal que existe en mí hace que yo pierda la concentración
Y eso causa que yo no quiera hacer nada. Pero es ahí en esos momentos cuando uno tiene que preguntarse si es verdaderamente de fe o no. Porque la fe en ese momento debe motivar las obras. Si digo que tengo fe, debo entonces demostrar mi fe por mis obras. Entonces debo yo esforzarme, ¿verdad? Porque entiendo yo que esto es más importante que cualquier cosa en mi vida. Lucho porque entiendo que yo soy un vil pecador y entiendo que también estoy en deuda con Dios por todo lo que Él me ha dado en mi vida. Y si algún día yo pierdo esa bendición, será porque me gané lo que me merezco. Dice la palabra en Efesios 5, 18 al 20. Vamos a leer Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20 dice: no nos embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta retórica que hice yo es: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Porque como leemos en Efesios, el ser agradecido viene acompañado con actos de amor, un sacrificio, una disciplina. ¿Cómo pagas tú todo lo que Dios ha hecho por ti en tu vida? ¿Cómo le devuelves o demuestras tu agradecimiento hacia Él? Madurez espiritual. Dice la palabra: no embriaguéis en vino. Eso significa que no vivas para el placer, para los deseos de la carne, sino, dice la palabra, llénate del Espíritu. ¿Y cómo llenas ese Espíritu? Pues dice ahí la palabra: hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, siempre dando gracias a Dios por todo lo que Él te dio. Y no nomás eso, sino también es ir y predicar, ganar almas y perdonar siempre, siempre tratar de mantener la unidad. Entonces, pregunto otra vez: ¿dónde está tu amor? ¿Dónde están tus actos de agradecimiento? ¿Acaso Dios no te ha bendecido ya bastante? Entonces, ¿por qué a veces vivimos o actuamos como si Él no haya hecho un cambio en nuestras vidas? Como si Él no proviene nada, más bien nos sentimos como nosotros somos los que hicimos esas cosas. Yo lo hice, yo lo gané. Hermanos, el plan de Dios está basado en el amor. Y si lees todas las escrituras de la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, ves esa gracia. En Romanos 5:8, ¿qué dice la palabra en Romanos 5:8? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Si mi punto es que la gente del mundo se está muriendo, vive su vida sin una meta, sin un propósito. Y aquí nosotros tenemos a Dios que nos ha dado un propósito que incluye un plan que nos va a llenar de vida, va a llenar ese vacío en ti. Juan 11, 25 al 26, la palabra lo dice muy claramente en Juan 11, 25 al 26, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sin embargo, es muy difícil para el hombre carnal arrepentirse de lo que hace y tomar un segundo de su vida
para agradecerle a Dios por todo lo que Él tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es así? ¿Qué no se supone que al recibir este amor, esta gracia que no nos merecíamos, parte del trabajo es compartirlo con los demás? ¿O cómo entonces tú demuestras tu agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él te ha dado en tu vida? ¿Cómo tú puedes demostrar tu fe si no existen obras? ¿Dónde está tu amor? Vamos a leer Hebreos 2, 9 al 15. Hebreos 2, 9 al 15. Hebreos 2, 9 al 15, dice la palabra: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas sostienen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En un resumen, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que Jesucristo es el ejemplo, y es gracias a Dios que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, porque por esa gracia que Él hizo, nos libró de la muerte, que antes era dominado por Satanás. Satanás tenía las llaves. Porque antes no existía la remisión de pecados. Y es por esa gracia que ahora uno puede tener vida y no va a haber la muerte. No sé si podamos entender eso, no va a haber la muerte. Eso significa que tú tienes el poder de no morir atado al pecado, sino que tú puedes hacer morir el pecado que hay en ti. Separarte del mal completamente. Y como resultado de ese esfuerzo tuyo, de eso también tú vas a aceptar la muerte física, porque entiendes que el propósito de este hombre carnal es morir algún día. Y en eso también, en ese resultado, ¿verdad? En ese esfuerzo, tú también puedas vivir en la vida eterna. Entonces, cuando una persona entiende esto, ¿verdad? Así como Cristo no se avergüenza de llamarte hermano a ti, con más razón, jóvenes y hermanos adultos aquí, hay que enunciar el nombre de Dios en medio de la congregación. Yo lo alabaré, confiaré en Él. ¿Qué más esperas? Nada, no necesitamos nada. Ya tenemos todo. Según un artículo que leía, el artículo explicaba que las iglesias de Cristo, antes una de las iglesias más populares en todo Estados Unidos, se está muriendo. Que cuando antes existían millones de miembros, en los últimos años ha disminuido. Según el artículo, dice que ellos piensan que hay aproximadamente 1.600.000 miembros en la iglesia de Cristo. Pero el autor anticipa que para el año 2050, ¿verdad?, ese número bajaría del 1.000
de 1,600,000 a 400,000, que de 4,600 iglesias a 2,000 iglesias. A cambio, ¿verdad?, las iglesias de Cristo que se consideran ser modernas, que han adoptado un nuevo estilo de enseñar, como permitir a las mujeres que prediquen en el servicio, han aguantado más sin perder muchos miembros. Y eso es si son verdaderas iglesias de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que entender, no nomás porque en un edificio dice iglesia de Cristo significa que están predicando la sana doctrina. No significa que tengan el mismo evangelio que tengo yo. Pero mi punto con esto, con esta estadística de este autor, es que la gente ya se está apartando de la iglesia. Ella no quiere escuchar la verdad, sino quiere escuchar una verdad que les conviene. Y si el día de mañana sus hijos no entienden la razón por la cual venimos a adorar a Dios en este día, ellos también se van a apartar. Igual, lo que pasa alrededor del mundo no debería de impactar lo que pase aquí. Porque cada iglesia le dará cuentas a Dios independientemente. Yo no sé si para el año 2050 esta iglesia seguirá en pie, pero lo que sí sé es que debo razonar las cosas un poco. Ponerlo como este ejemplo. Si mi padre carnal espera que yo le traiga honra y no le traiga vergüenza, ¿verdad?, entonces así también el Padre, nuestro Dios, espera lo mismo con sus hijos. Si mi padre algún día me prestaba el carro para ir a salir, ¿verdad?, lo menos que pudiera hacer es honrar el horario que él me pusiera. Que si el día de mañana él me pidiera un favor, lo menos sería yo demostrar agradecimiento por las cosas que me ha dado a mí, en haciendo yo ese favor por él. Lo vemos todos los días, hermanos. Lo vivimos. Si digo entonces que tengo fe, entonces mi fe debe de estar acompañada con actos de agradecimiento. Suena lógico, ¿no? Romanos 11, 1 al 6. Vamos a leer Romanos 11, 1 al 6. Romanos 11, 1 al 6 dice la palabra: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Vamos a explicarles un poco lo que significa esta escritura. Pablo pregunta: ¿acaso Dios ha desechado su pueblo? ¿Alguna vez Dios nos ha menospreciado o nos ha abandonado? Claro que no. Más bien es el hombre, ¿verdad?, que abandona el camino de Dios. Y desde el principio podemos ver que el hombre siempre ha sido malo, siempre destructor de su propia vida. Y entonces Pablo está explicando él, ¿verdad?, siendo él judío, de la descendencia de Abraham, usa el ejemplo de Elías, la vez que se había escondido porque lo querían matar, ¿verdad?, diciéndole él a Dios: solo he quedado yo y ahora procuran matarme, Señor. Y Dios, ¿qué le contesta a Elías? Todavía hay 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Eso significa que todavía existen judíos
que adoran a Dios. ¿Y ahora qué significa eso para nosotros? Pues aquí es donde viene lo más hermoso. Que aunque este plan desde el principio era para los judíos, aunque esta misericordia era solamente para el pueblo escogido de Dios, ahora Dios nos escoge a nosotros también por nuestra fe. Eso también incluye al judío y también incluye al gentil. Nosotros somos gentiles. Pero es la fe ahora, gracias a eso, a su gracia, que por nuestra fe ahora también nosotros somos unidos a su cuerpo. Ahora también nosotros somos parte de este plan. Eso es la gracia de Dios hacia nosotros. Y con más razón, ¿verdad? Entendiendo esto, no deberíamos de doblar la rodilla hacia Satanás. Y es importante notar que la gracia de Dios no son por obras. Tú no recibes la gracia de Dios por tus obras o por ser buena persona. Porque si así fuera entonces la gracia de Dios, entonces no sería gracia, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios es eso, que Dios te ama a ti, tal como me amó a mí, que por la fe que tenemos hacia Él, ahora nosotros somos parte de su plan divino, de su pueblo. Dios no te está desechando a ti, sino que es uno quien lo desecha a Él. Lo triste del caso es que aunque Dios nos dé todo, familia, hogar, comida, alimentos, todas las cosas necesarias para que podamos sobrevivir, y además te enseñó el completo evangelio, una vida nueva. Aún así, teniendo todo esto, todavía queremos escoger el pecado, el placer. Caemos otra vez en una zona de confort, nos desconectamos de nuestro propósito, se nos olvida la razón por la cual fuimos llamados. Y no demostramos ni siquiera una pizca de amor o una pizca de agradecimiento hacia Él por lo que Él nos ha dado. Entonces Pablo dice en Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué dice entonces Romanos 6, 1 al 2? Romanos 6, 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, porque Dios tuvo esta gracia a nosotros, ¿ahora podemos vivir para la carne? ¿Ahora sí podemos vivir para el placer? Claro que no, hermanos. Ahora ya que uno entiende su propósito, debería de entender ahora que estamos en deuda hacia Él. ¿Entiendes tú tu estado, tu condición de perdición y te disciplinas para vivir una vida agradecida por esa gracia que Él tuvo hacia ti? Una vida arrepentida, eso es lo que significa vivir una vida arrepentida. Y Pablo también le dice a Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4, 5 al 8. 2 de Timoteo 4, 5 al 8. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es para los que estamos aquí vivos, los que aún todavía tenemos esperanza. Una advertencia y un consejo de Pablo para el hombre de fe. Un pensamiento, una acción para el hombre de fe, que él debe esforzarse para disciplinarse contra el mal
para poder sobrepasar esta vida carnal, esta vida física. ¿Acaso yo puedo decir lo mismo de lo que dijo Pablo? ¿He yo peleado la buena batalla? Pues eso solamente lo sabrás tú y Dios. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor si llegamos tarde? ¿Dónde está tu amor si faltas los domingos? ¿Dónde está tu amor si te quedas dormido durante el servicio? ¿Dónde está tu amor si peleamos unos con otros, si no nos respetamos, si no convivimos? ¿Dónde está ese agradecimiento que tú sientes hacia Dios por todo lo que te ha dado por ti si no puedes madurar? Porque todo esto va conectado, todo va junto. Tú no puedes decirle gracias a Dios de tu boca si tus actos son odio contra otro hermano. Tampoco puedes decir que tienes amor si no respetas el día de la adoración como se debería de respetar. ¿Dónde está el amor? Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice la palabra en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Al fin de todo, ¿verdad? Esta guerra es entre tú y tú, porque tú eres tu peor enemigo, la carne que existe en ti. Y tú conoces y tú sabes el esfuerzo que tienes, tú sabes y conoces la dedicación que demuestras, y nadie se puede meter ahí, solamente tú y Dios saben eso. Pero al fin de todo, ¿verdad? Al fin de todo, debo luchar para que el día de la venida de Cristo, lo que está diciendo esta Escritura, que Él me mire que estoy firme, que no doblé la rodilla, que sigo aún aquí, tratando de luchar, de servirle a Él. Pero un consejo les dejo, si digo que si soy hombre de fe, entonces mis obras deben demostrar que soy de fe. Mis actos deben demostrar que soy de fe. Si digo que siento agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por todas las cosas que yo tengo, por darme un propósito en esta vida donde muchos no entienden su propósito, en esta vida de confusión, entonces yo también debo de demostrar mi agradecimiento hacia Él por medio de actos de amor, de sacrificio. Entonces, ¿dónde está el amor? Hermanos, la última escritura que puso aquí es 1 Corintios 15:58, ya para terminar. 1 Corintios 15:58. Dice la palabra, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, con ese mensaje los dejo. Si hay una persona, un invitado que gustaría pasar al frente a recibir el Evangelio, pase al frente, no se detenga mientras entonamos este himno de invitación. Gracias.